Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cero al Cuadrado. Yo soy Deya. Y yo soy Anaísa. Y el día de hoy estamos grabando el segundo episodio de este nuevo podcast. Como lo habíamos comentado la vez pasada, hoy tocaremos el tema de las herramientas de la sanación, de la autorregulación y de la conexión con el ser. Así es, amiga. Y nos quedamos en el episodio pasado platicando sobre la meditación, que en lo personal considero que es una herramienta que para mí cambió mi vida por completo. Empecé mucho, por ejemplo, con la meditación guiada, porque me era más sencillo, ¿no? O sea, como que yo escuchaba todos estos gurús y formas de meditar en donde se me hacían muy lejanos, ¿no? Como que yo decía, ¿cómo me voy a concentrar yo sola en un espacio sin escuchar nada más? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde voy? Entonces, lo que a mí me funcionó fue la meditación guiada y literal buscaba en YouTube, ¿no? Por ejemplo, si un día me sentía triste, buscaba meditación, tristeza y me salían millones así de opciones para meditar con una voz guiada que me iba como instruyendo en cómo respirar, qué emociones ir sintiendo, cómo liberar el cuerpo. Entonces, para mí la meditación guiada hasta hoy incluso sigue siendo una gran herramienta si de repente no sé por dónde ir. También cuando a lo mejor sí se trata más de hacer introspección conmigo, escucho frecuencias o música que me alinea también como a ese estado. Pero, por ejemplo, Ana me platicaba sobre ella, cómo meditaba en silencio, y al menos me gustaría mucho que nos compartieras, amiga, cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto, porque a pesar de que ya estoy yo llegando a ello, todavía no me siento cómoda al 100. Bien, les comparto un poquito. Tuve la experiencia en el que fue 2000, si no mal recuerdo, 2021, de hacer un retiro de silencio en el cual pude realmente conectar con esta voz interior. La verdad me daba muchísimo miedo hacer esta actividad porque no sabía si lo iba a poder lograr. Y al estar en completo silencio descubrí que muchos pensamientos literalmente propiciaban las emociones, ¿no? Entonces empecé a entender como esta distinción de mi esencia y mi pensamiento. Pude separar la parte del ser, del pensamiento. Entonces, cuando lo observaba, me daba cuenta que tenía muchos pensamientos que tenían un formato de loop y regresaban y regresaban. Entonces, en el momento en el que los aceptaba y los dejaba pasar, era muchísimo más fluyente, como literalmente la aceptación del pensamiento, ¿no? Si fuera sin connotación bueno o malo, era algo que de relaciones pasadas, del trabajo, de la parte familiar, de la parte inclusive de autojuzgarme en muchos sentidos. Y me gustó mucho esta experiencia porque me di cuenta el cuánto me amaba. Esta experiencia para mí fue un encontrarme en total soledad, pero sin sentirme sola, ¿no? Está la parte de solitud y está la parte de soledad. A raíz de esta experiencia me di cuenta que estar en completa calma y estar en completa conexión conmigo ya no me daba miedo. No me daban miedo mis pensamientos, no me daban miedo mis emociones, al contrario, las aceptaba y las dejaba fluir por mi cuerpo. Entonces, a raíz de esta experiencia he podido conectar desde un lugar completamente distinto, ya que mis pensamientos los escucho, los dejo pasar y vuelvo a conectar con la respiración y con el momento presente. Wow, amiga, ¿cuánto tiempo duró el retiro? El retiro fue de nada más 3 días. Este año me voy a aventar, de hecho, el Vipassana de los 10 días de silencio. Pero a raíz de ese Vipassana que me aventé de los 3 días, empecé a ser mucho más constante con esta actividad de la meditación en silencio para poder desprenderme de la negatividad, para poder dejar que todo pasara, porque tanto lo bueno como lo malo pasa. Bien, por ejemplo, en este ejemplo que nos das de retiro de silencio, ¿existe el journaling o no? Que es otra herramienta que también queremos platicar. Sí, en el retiro del silencio en realidad no hacemos ese tipo de actividades, ni siquiera te puedes ver en el espejo, te duermes en una litera. O sea, es tú con tu mente. Eres tú con tu mente. Literal, hay ciertas reglas hasta para ir al baño, ya sabes, los baños ecológicos. Durante el curso que te dan muchas explicaciones de los diferentes tipos de meditaciones, te dan ciertos mantras, te dan ciertas explicaciones y luego es en completo silencio la meditación, pero en ningún momento puedes hablar,
no puedes voltear a ver a los ojos, o sea, con mirada fija absolutamente a nadie. La alimentación es completamente vegana para que puedas realmente drenar el cuerpo. En mi experiencia me enfermé del estómago porque tenía muchas emociones guardadas que yo no sabía, entonces liberé muchísimo hasta físicamente, y desde esa aceptación fue como de, ¿qué estoy haciendo aquí el primer día? Así me sentí. Y después ya fue como esta resiliencia y esta paz de decir, a ver, bueno, pero ¿por qué me estoy sintiendo tan incómoda? Y en esa incomodidad me empecé a hallar como las respuestas de muchas cosas que estaba queriendo saber de mí misma, de mi existencia y sobre todo de mi interacción con el entorno exterior. Entonces, sanando el adentro, comunicándome desde otro lugar, desde adentro pude externalizar mi verdadera esencia. Por eso igual siento que son muy importantes los espacios que nos dan los retiros, los talleres, el desconectar fuera de la rutina, fuera de la mente, ir al ser. Son muy importantes y me encanta esto que me dices del retiro del silencio. A lo mejor antes no me hubiera atrevido, pero últimamente siento que es que ahí está la respuesta, ¿no? La solitud, como dices, el aprender a dominar, el sentirte a gusto contigo en cualquier circunstancia, cualquier momento y poderte autorregular. Ese es un gran regalo que nos podemos dar. Entonces, amiga, seguramente voy a aplicar a un retiro de silencio, vas a ver, y me va a encantar contarte. La otra herramienta que habíamos platicado, además de la meditación, no sé si quieras puntualizar otra cosita sobre meditación. Agregaría únicamente que más que dominar, es un manejo de. Me gusta más la palabra manejo de, porque en realidad el ponerle una connotación de dominancia, control, es ponerle adjetivos a la mente donde no existe el espacio para que las cosas se vayan manifestando. Entonces, creo que hasta en la forma en cómo lo expresamos, y eso me lo corrigió inclusive uno de mis gurús, porque me decía justo, la meditación es darte un clavado en el interior para poder externalizar absolutamente todo. Entonces, hasta cómo comunicas, todo lo que sale de adentro hacia afuera, hay que tomarlo con muchísima responsabilidad para que eso se vaya manifestando. Y hablando de eso, me gustaría como platicar un poquito acerca del journaling, ya que a través de las manifestaciones, como había dicho en el episodio pasado, a mí me ha funcionado mucho. Al momento de que me despierto, empiezo a redactar absolutamente todo lo que agradezco. Agradezco desde las cosas más sencillas, de poder despertar con muchísima salud, poder saber que tengo un techo donde dormir, que descansé profundamente, que me siento en completa paz, lista para este día. Y cuando no me siento así, también lo escribo, ¿no? También no forzo que todos los días amanezco del mejor humor. Al contrario, dejo que la emoción pase y la transmito, porque realmente el momento en el que tú escribes es tu conexión directa con el alma. O sea, transmites este conocimiento en el inconsciente y lo plasmas en el mundo material a través de la escritura. Entonces, ya sea que ese día tengas un mal día y puedas realmente moverte del lugar, porque en realidad no es que no existan estas emociones, es que las aceptes y decidas moverte del lugar. Entonces, al momento en el que yo ejecuto el tema del journaling, termino, si es que estoy sacando como algo triste, como cuando rompí con alguien o cuando tuve un negocio que no se concretó, le cambio la connotación y agradezco, porque a lo mejor no entiendo en ese momento por qué no tengo a esa persona o no tuve ese negocio, pero digo gracias, porque todo se manifiesta en mi caso para mi más alto beneficio. Conecto con esta abundancia y agradezco y le pido al universo que me muestre el regalo que esto me trae. Yo, por ejemplo, en el journaling empiezo mucho con la palabra cómo me siento hoy, ¿no? Y, y puedo profundizar en cualquier cosa, en cómo me esté sintiendo, si tengo algún problema, si siento algún tipo de resistencia, si no tengo claridad sobre algo, como dices, ayuda mucho a conectar también contigo de otra manera y caen muchos veintes, ¿no? También como que de estar escribiendo dices, híjole, sí es cierto. Y para mí el journaling es una herramienta muy creativa también, como que te ayuda a bajar ideas. Incluso yo hago como muchos mapitas mentales, me ayuda a organizar como en general en lo que me quiero enfocar, ya sabes. Entonces es una herramienta que también aprecio mucho.
y que es muy curioso porque siento que de chiquita yo tenía un diario y escribía en mi diario y de repente, no sé, pasó la vida, la adolescencia y dejé de escribir, ¿no? Pero ahorita me siento también como esa niña que desea contar algo en su intimidad con ella misma, ¿no? Entonces es algo bien bonito. Y qué bueno que lo compartas desde ese lugar, porque creo que muchas veces tomamos la vida muy en serio. Y creo que desde que empezamos a conectar con esta esencia, con este famoso beginner's mind, ¿no? O sea, empiezas tu día y es como si se borrara todo lo anterior. Realmente recordemos que el pasado existe porque lo recordamos. Entonces, si en este día elijo cierta energía, me conecto con mi niña interior y creo que todo es posible, conecto con la abundancia, determino que todo llega a mí con facilidad, gloria y gozo y empiezo a crearme en esta sintonía y en este campo energético una energía diferente a través de lo que podemos ir plasmando a través de la escritura, agregado a que saques todo, continuamos diciendo también las cosas que queremos inclusive manifestar. Y me gustaría mucho que nos platicara, Sandy, cómo ves todo el tema de las manifestaciones. Bueno, es un tema que a mí me encanta. Me encanta, lo he estado estudiando muchísimo y justo también forma parte de mis rituales de la mañana, ¿no? En general siento que el meditar eleva tu frecuencia y ya tienes el mindset en otro lugar para empezar el día. El hacer el journaling, si tienes el tiempo, si tienes un espacio, también te genera esa conexión contigo, ¿no? Y para la manifestación, yo siento que también es algo que es importante que hagas continuamente y sobre todo si puedes en las mañanas o en las noches o ambas, está padrísimo porque de alguna manera también concentras tu energía en algo, ¿no? Sabes dónde está tu foco de atención, qué es lo que deseas, cómo deseas sentirte, en dónde te ves, en qué lugares, qué tipo de energías, qué tipo de personas, experiencias, ya sabes. Entonces, si tú empiezas a imaginarlo en tu mente, inmediatamente conectas con ese ser superior eh, que, que, que puedes experimentar en este plano. Entonces, la manifestación forma y la visualización y sus diferentes herramientas y formas son parte de mi día a día también. Solo me encantaría como explayarme mucho más en ese tema y siento, amiga, si te parece bien, que en el próximo episodio lo hablemos un poco más porque es algo súper completo, ¿no? Y abarca como muchas cosas como principios de física cuántica, de neurociencia, de cómo nosotros tenemos creencias limitantes en nuestro inconsciente que justamente no nos permiten manifestar y cómo podemos sí trabajar esas creencias limitantes para poco a poco ir liberando también todos esos cuentos que nos creímos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te sientes en cuanto a manifestar? O sea, contándole aquí a todos los que nos escuchan, ¿es algo que todos pueden hacer? ¿Por qué unos sí? ¿Por qué unos no lo han logrado? ¿Tú cómo te sientes respecto a la manifestación? Creo que a raíz de que empecé todo este camino y este viaje de la conexión con el ser, he redefinido completamente mi realidad. Y esto ha sido a partir de que primero cambias la mente y luego cambia el ser. No es al revés, no empiezas a cambiar tú, o sea, físicamente. Primero tienes que procesarlo, entenderlo con empatía, aceptarte en una totalidad y decir, a ver, bueno, desde este lugar, ¿qué he elegido hasta el día de hoy? ¿Qué he elegido para estar parada aquí? Y te estoy hablando de un 2021, ¿no? ¿Qué tipo de parejas elegía? ¿Qué tipo de clientes tenía? ¿Qué tipo de relación tenía inclusive con mis padres? Y me di cuenta que había muchas cosas que no eran algo que yo quería seguir teniendo en un aspecto de mí hacia la relación de afuera. Entonces elegí empezar a leer de estos temas, empecé a redactar a través del journaling y empecé a redactar inclusive lo que yo quería, como dices, empezar a visualizar. Considero que cualquier persona puede tomar esta decisión
tomar un cuaderno y tomar la disposición de cambiar su vida, porque igual como lo dice Joe Dispenza, ¿no? Donde pongo mi atención, pongo mi energía y ahí es donde mi vida fluye. Entonces, si tú, por ejemplo, pones tu atención en cosas tan volátiles, por dar un ejemplo del dinero, el dinero es muy fluctuante, ¿no? De repente viene, de repente va, y entonces si pones tu atención en la felicidad ahí, va a ser muy volátil. Si, por ejemplo, pones tu atención en el amor es expansión, es luz, ¿no? Entonces ahí puedes ir expandiendo y puede ir creciendo, pero es una elección de cada quien. Yo no sé qué le haga feliz a cada persona, pero en este sentido, cuando conectas desde tu ser más profundo, desde el entendimiento de lo que vas descreando, como bien mencionabas, puedes ir teniendo claridad de qué es lo nuevo que quieres. Porque lo interesante es que no te definas por tu pasado, más bien que tu pasado sea un aprendizaje con amor a tu persona y desde ahí elijas qué realidad quieres crear. Me encanta. Y hablando justo de limpieza y procesar, el grounding es otra herramienta de la que habíamos platicado. A mí, por ejemplo, me ayuda a conectar incluso con la misma meditación, con el mismo journaling. O sea, como que si yo el grounding lo percibo como estar en un estado de naturaleza, en tierra, conectando con árboles, con la naturaleza, literal, de nuevo. Eso para mí es el grounding. Igual si quieres ahorita platícanos un poco más si hay alguna definición como específica, pero en estos estados de naturaleza es en donde más conecto, ¿no? Y también incluyo ahí la playa, que hace poquito fui a la playa, estaba pasando como por un proceso retador y me bajó las revoluciones totalmente el poder sentir la arena, tocar el agua, conectar con ese lado femenino mío, soltar todas estas expectativas, todo el control. Y son herramientas que si tú de alguna manera sabes lo que deseas manifestar, estás en contacto con tu meditación, con tu journaling, estás en contacto contigo, la naturaleza potencia todo eso muchísimo. Y a mí me da mucha curiosidad porque yo digo, ¿de dónde viene ese sentimiento? ¿No? Ese sentimiento que nos da la naturaleza y por qué es tan impactante en nuestras células y en nuestro cuerpo. Pues porque seguramente estamos acostumbrados a estar en casa, ¿no? En el coche, a veces en el tráfico, en la ciudad. No sé quiénes nos estén escuchando y dónde vivan ustedes, pero al menos aquí en Ciudad de México, de repente el conectar con la naturaleza, debes hacer esos espacios, ¿no? ¿Tú qué crees que sea lo que nos hace conectar de esa manera? Conectando con la naturaleza, considero que es un proceso que viene desde nuestro ser animal instintivo, ¿no? Que era lo que hablábamos desde el primer episodio. Venimos de este plano, de esta realidad material. Entonces, cuando nosotros conectamos con las cosas completamente naturales, es cuando conectamos con la frecuencia de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, una de las frecuencias más altas que existen a nivel mundial son las flores, ¿no? O sea, porque realmente tocas una flor y sientes lo que sientes con un árbol, pero tienen unas frecuencias muy elevadas y están comprobados por varios científicos este tipo de pues ya ni siquiera teorías, ¿no? De evidencias a raíz de que la naturaleza al tocar físicamente algo que proviene del subsuelo, realmente puedes sentir este estado de paz porque tu energía se regula a raíz de que tocas este elemento vivo. Y eso puede pasar inclusive con el mar, cuando estás en una montaña, cuando estás en un bosque, cuando estás inclusive en un jardín o tocando una planta. Una experiencia que me encantaría compartir es cuando justo hablábamos del proceso de cuando esta relación dije, bueno, pase lo que pase, quiero realmente renacer de esta relación, quiero reinventar estas elecciones que he tenido. Y en lugar de irme a la fiesta o en lugar de salir con las amigas, me acuerdo que ese fin de semana me fui con mi mejor amigo y nos fuimos a un hike en las faldas de Lista y había visto el documental del grounding que con mucho gusto les vamos a pasar el link. Y en ese momento tomé la decisión en las faldas de Lista de quitarme los zapatos. Porque justo ya verán en el documental cómo recupera la salud de una niña. Se me hizo una forma súper interesante de sanar.
Entonces me quito los zapatos, hacía mucho frío, la tierra estaba muy mojada, estábamos en un ambiente boscoso y continué y me concentré más que en el frío, me concentré muchísimo más en lo que iba sintiendo, iba soltando todas estas emociones que me parecían pesadas, todos esos nos que tuve en la relación, todas esas veces que me dije que tenía que quedarme porque era lo que la sociedad dictaminaba, porque eso era una relación que podía florecer. Y eran creencias que muchas de ellas ni siquiera venían de mí, venían de lo que vi en una película de Disney, en lo que leí en una revista, lo que vi en Instagram, lo que vivieron mis abuelas, de que se quedaron hasta el final con sus parejas, inclusive mi madre sigue casada. Entonces, para mí eran muchos los temas de el quedarse, indistinto de lo que eso significara, aunque nos traten a veces de la manera en donde no nos sentimos valoradas, porque yo decía, ¿no? Dentro de una de mis creencias que tenía en el subconsciente era, no te casaste antes de los 30 años, por eso no eres exitosa. Y era un loop que yo ni siquiera había hecho consciente y fui sacando a través del tiempo, a través de esa energía majestuosa de la tierra, todo lo que no era mío y me iba conectando con, a ver, qué pensamiento lo recibo, lo dejo venir y voy soltando. Todas esas veces que esta pareja me decía que quería estar conmigo, pero todas sus acciones me decían lo contrario y así muchísimas cosas que eran lo que yo iba recibiendo, pero a partir de lo que yo aceptaba. Porque ahí es donde viene la responsabilidad emocional, ¿no? De decir, ¿qué tanto estoy aceptando? Porque el de enfrente va a seguir siendo el de enfrente. Lo importante es lo que yo elijo. Y en ese momento me elegí a mí misma de decir, todo pensamiento, toda esa carencia desde donde estoy eligiendo, quiero soltarla. Y me acuerdo que terminé el hike en las cascadas, en un hike maravilloso con mujeres hermosas y con mi amigo. Y hicimos un ritual de flores en estas cascadas y lloré tanto viendo la cascada porque permití que el agua me limpiara. Permití Ay, que amiga, soltara, te sí, entiendo perfecto. sí, permití soltar absolutamente todo lo que estaba en mi cuerpo, en mi corazón, desde el amor, porque en ese momento lo único que le pedí al universo es muéstrame el regalo que esto me trae, muéstrame el regalo que este rompimiento, que esta situación de desenlace trae para mí, y me trajo muchos regalos porque me permití recibir. Y esa fue mi experiencia en las cascadas de Lista, lo cual amé porque todavía me aventé el regreso descalza y recuerdo bien que además me quedaron los pies cafés. Yo creo que 2 semanas me los tallaba y No seguían manches. cafés porque era una conexión. Y te juro que cuando regresé, después de ese hike de tanto tiempo, creo que si no mal recuerdo fueron como 4 horas o 5, donde ya ni siquiera sentía los pies de tan conectada que estaba y sentía que estaba como si me hubiera tomado como 4 cafés, así de que vamos a bailar, ya sabes, súper energizada y súper conectada. Y ese tipo de experiencias me encantó porque no solamente fue liberador, sino que además extraje energía de la madre tierra, ¿no? Y eso se me hace hermosísimo. Sí, eso te cambia definitivamente el contacto con la naturaleza. Ahorita que estabas contando, me acordé de una vez que fui a las rutas de Toneltongo. No recuerdo cómo se pronuncia, rutas de Toneltongo, muy cerquita de Ciudad de México. Y había justo un río muy bonito con agua clara. Y yo en ese momento, hace como un año más o menos, estaba interiorizando mi lado femenino, ¿no? Pero aún me resistía mucho. Y en ese río, yo como que le dije al río, río, o sea, me dejo ir aquí, ¿sabes? Dejo ir toda esta resistencia, todo esto que he cargado, lo que no me corresponde, lo que ya no se alinea conmigo. Y me acosté así. Me acuerdo que atoré mis pies como en unas piedritas. Me acosté y el agua me pasaba con muchísima fuerza, pero también me reconfortaba, ¿no? Y yo me dejé fluir. Así estuve como 40 minutos. O sea, es como si hubiera tomado un masaje, pero también meditación, pero o sea, todo en uno solo. Y es algo muy, muy hermoso, sobre todo el agua. El agua, ¿no? Como que también el agua a mí me ayuda mucho a conectar. No sé si eso dependa que te haga conectar más de tu signo,
o no, porque yo soy tierra. O sea, yo soy Tauro, principalmente Capricornio y Virgo. Soy 3 tierras. Pero a mí me encanta el agua. Entonces yo digo como, bueno, a lo mejor en otra vida fui Piscis o algo así, ¿no? Me gustaría mucho que después habláramos de si existe realmente una conexión entre los signos y cómo conectamos más con la naturaleza. Pero sí, amiga, cerrando un poco el tema del grounding, ¿quieres compartir algo más? Sí, cerrando el tema del agua, yo soy Sagitario, signo de fuego, y a mí en especial el agua no era mi elemento. Tengo que confesarlo. O sea, realmente el mar es algo que hasta que empecé a bucear y ir a La Paz y a Los Cabos, o sea, meterme al mar, era una situación de tanta incomodidad para mí, hasta que empecé a ponerme en situaciones así para ponerme incómoda y ver cómo mi cuerpo iba soltando, porque además acuérdate que una emoción de resistencia es porque algo tienes que observar. Entonces, hablando y cerrando una experiencia del agua, ahorita que acabo de regresar de Iguazú, un lugar hermosísimo. Justo ahorita acabo de terminar una relación y me estaba cuestionando muchísimo, ¿no? Como en qué momento con tanto amor esta relación se terminó o llegó como a su final. No lograba tener como claridad y solamente le pedí al universo. Perdí hasta mi boleto, mi vida a Ginebra. Después fue como nada más en ese momento sentada, solté y le pedí al universo, muéstrame qué más es posible. Y en ese momento mi papá manda un mensaje al grupo de la familia y menciona: quien quiere llegar a Buenos Aires, iba a ser las fechas de mi cumpleaños. No lo pensé 2 veces, compro vuelo, llego a Buenos Aires, me toman unas fotos increíbles y después mi papá me dice, bueno, ¿qué quieres hacer en tu cumpleaños? Una señora de Colombia me habla de Iguazú. No, para no hacerte el cuento tan largo, cuando llegamos a ese paraíso, no solamente teníamos una vista, que nuestro jardín eran las cascadas, amiga. Yo en ese momento nada más observé uno de los mejores atardeceres de mi vida y decía, es que esto es estar con Dios en este momento, en esta presencia. Volteé a ver a mi papá. O sea, creo que la energía que tengo proviene también mucho de él porque está tan enamorado de la vida y fue un momento tan especial con él de también sanar, decirle las cosas que podemos hacer mejor como padre e hija. Y cuando estuvimos al día siguiente en la ruta, transbordando este barquito con el agua, me acuerdo que en ese momento solté absolutamente todo, como lo que tú viviste con el agua. Cerré los ojos en las cascadas de Iguazú. Estábamos muy cerca de la garganta del diablo, de hecho. Y en ese momento, así como hasta sobando, como niña chiquita, como sacando todos otra vez, ¿no? Como esos episodios donde decía, a ver, pero ¿por qué esto no jaló? Y me empecé como a también a ser responsable de las cosas que yo también estaba cargando, que estaba proyectando en mis propias relaciones, ¿no? Como era el tema del control. Tú, como por ejemplo, puedes llegar y ser suficientemente vulnerable y decirle a alguien, estas son mis necesidades, pero nadie tiene derecho de demandártelas, de exigírtelas, porque el amor no puede crecer en el control. Y eso me enseñó las cascadas, eso me vinieron a enseñar, porque con muchísimo miedo solté todo, lloré muchísimo, me liberé y entendí y agradecí. Fue como, gracias por haberme dado este mensaje. Inclusive hasta le mandé un mensaje a mi expareja donde le dije, oye, gracias, ya entendí a qué te referías cuando hablabas de la que yo te presionaba de estos y estos temas. Te agradezco y me quiero despedir desde este lugar de agradecimiento, desde este lugar donde no tengo ningún derecho de controlar a nadie, porque ni siquiera quiero tener una relación de control. Si me gusta un hombre independiente, me gustaría que él fuera auténtico, genuino y en su individualidad aceptarlo como es. Y aceptar al otro significa aceptarnos a nosotros mismos, Andy. Amiga, yo quería que siguieras diciendo cosas tan hermosas. Fue una cosa hermosa. Sí, y me gusta mucho que van 2 veces que hablas sobre la responsabilidad, ¿no? De las elecciones. Y eso se me hace bien padre que lo comentes, porque justo eso, somos responsables de nuestra vida. Y eso yo últimamente lo veo como una bendición y lo veo como una oportunidad y lo veo como qué padre que a través de distintas herramientas yo cada vez pueda ser más responsable de lo que estoy creando para mí, desde la conciencia, desde el amor y desde saber que puedo
crear una vida más alineada a estas manifestaciones a partir de mi responsabilidad, ¿no? De poder decir, ya no deseo elegir esto no me gusta, pongo esos límites, sé quién soy, sé a dónde voy. Entonces me gusta mucho que hables de la responsabilidad y también hablaste de qué más es posible, ¿no? A mí me remite mucho a otro tipo de herramienta que es las barras de Access. Y realmente no deseo como explicar qué son las barras de Access, sino en qué me ayudaron a mí, ¿no? Y siento que en general parte mucho de las preguntas. En lugar de querer buscar las respuestas y tener esa resistencia de control, abrir un poquito más las posibilidades, pero también permites que tu cerebro te enfoque la atención en estas preguntas, ¿no? Como, ¿qué más es posible? ¿Cómo esta situación puede solucionarse de mejor manera? ¿Qué requiero hacer para esto? Muéstrame, ¿no? O sea, como que sueltas un poquito el que tú en este momento tengas las respuestas, las abres al universo, las abres a la energía, te permites explorar a través de la curiosidad. Eso es algo que para mí las barras Access me han ayudado un montón, pero también sobre todo a destruir y descrear ideas, ¿no? Y creencias. Y destruyo y descreo todo lo que me hace continuar eligiendo esta situación en mi vida. Destruyo y descreo todas las creencias limitantes que existen en relación a mi madre, ya sabes, o sea, son ejemplos que no están tan bien estructurados porque habría que redactarlos como en algo específico. A lo mejor si alguien está pasando como por una situación, puede formular esas preguntas y destruir también esas creencias y descrear. Pero a mí en general me liberó muchísimo como del control y me permitía también saber que estaba invirtiendo energía en encontrar una solución, en cambiar, en transformarme, pero soltando un poquito, ¿no? De repente pensamos que solitos vamos a poder lograrlo todo y muchas veces el universo está ahí para ayudarnos. Nuestros guías están ahí para darnos las respuestas, las señales, todo lo que nos conforma también a nuestro alrededor. Y la intuición, que justo es algo que estábamos platicando la vez pasada, se conecta muchísimo también con eso, ¿no? Hago las preguntas sobre barra Access y me dejo sentir a través de la intuición cuando viene la respuesta. ¿Qué opinas tú, amiga? ¿Tú has experimentado algo sobre barras Access, sobre estos afirmaciones de destruir y descrear o Sí. no? ¿Sí? Sí, me encanta este tema porque he tenido varias experiencias que me corran las famosas barras. Sí, además también es la terapia, Sí, ¿no? la Ya tal cual. terapia física, cuando te tocan los puntos directamente en el cerebro, bueno, en el cráneo, y son puntos energéticos específicos en los cuales realmente puedes liberar pensamientos inconscientes que tienes que te están bloqueando, ¿no? Lo que dices, para realmente poder manifestar, considero que es importante también atrevernos a preguntar, ¿no? Atrevernos a decir, a ver, ¿cómo me siento hoy? Como decías, ¿qué es lo que estoy eligiendo que no está resonando conmigo? Y entonces, a partir de que te empiezas a hacer las preguntas difíciles, o más bien interiorizar en estas preguntas, es cuando empiezas a replantear, ¿no? O sea, estoy parada aquí, pero me quiero mover aquí. Y para poderme mover a este lugar, tengo que primero entender dónde estoy parado. Entonces, en esta experiencia que he tenido con barras de Access, tuve una sesión que me fascinó porque me iban haciendo preguntas muy rápidas. Esta fue una de mis favoritas, donde no me daban tiempo de pensar, era más bien lo que sentía. Entonces ahí fue cuando descubrí una carencia, ¿no? De yo no me siento exitosa porque no me he casado antes de los 30. Entonces destruyo y descreo que no me siento exitosa porque no me casé antes de los 30, Pokipod, ¿no? Entonces, ¿qué significa Pokipod? Point of creation y point of destruction, ¿no? Entonces es como primero acepto
este pensamiento limitante y decido destruir, descrear para crear, ¿no? Entonces, por ejemplo, en muchas ocasiones considero que tomamos elecciones desde nuestro ser animal, desde nuestro ser instintivo, desde nuestro ser de supervivencia. Pero el momento en el que dejamos y confiamos también en el universo y la energía divina es mucho más grande que la de un ser humano como un individuo. Entonces, si tú confías en esa energía a través de la frecuencia en la que estás, se te empiezan a manifestar oportunidades mucho más grandiosas que nuestra capacidad limitante humana a lo mejor y puede percibir como una realidad palpable de primera instancia. Entonces, en el momento en el que tú también crees que todo es posible, y literal considero que soy la prueba viviente de una transformación de los últimos 5 años en donde he conocido los países que he querido conocer. Inclusive me encantaría después de enseñarles lugares que antes de comprar el vuelo, amiga, yo ya había redactado que iba a estar en Argentina, había redactado que me iba a hacer mi primer viaje sola a los 33 años, porque además creo en el tema de la numerología, que me encantaría que más adelante tocáramos, porque dije, cumplo 33 años, nací en el 90 y tomé la decisión de conocerme profundamente a través de este viaje, porque una de mis mejores amigas me dijo, ¿sabes qué? Tengo un viaje de trabajo a Viena, y en ese momento tomé la decisión de planear todo mi viaje en torno a ella, porque además no es de mis mejores, es mi mejor amiga, y dije, quiero estar con ella, y dije, qué oportunidad más grandiosa para dejar que este viaje me haga enamorarme de mí. Porque siempre pensamos, ¿no? Como me voy a sentir completa hasta que tenga este trabajo, esta pareja, esta casa, este viaje. Y en ese momento yo acepté la realidad en la que estaba y dije, quiero enamorarme de mí, lo que sea que eso signifique. Y me tomé un viaje tan hermoso porque, y sí quiero puntualizar mucho en eso, porque conocí a mujeres tan mágicas, conocí a periodistas de la guerra, donde me daban un punto súper humanizado acerca de lo que vivimos en el mundo. O sea, me hicieron hacer como mucho más conciencia de lo que yo tengo. Tengo libertad de expresión, tengo una casa, tengo un trabajo. Cuando hay lugares que están en guerra, que no tienen ni siquiera para comer, entonces llegué a tocar esta parte humanizada y se me hizo muy interesante que mujer que conocí en Istambul, que fue el primer lugar que llegué. Después me fui a Zagreb, luego me fui a Dubrovnik, luego me fui a Bodrum. En cada lugar que cruzaba mi atención, me conectaba con mujeres. Y en estos lugares fue muy mágico que cada una de ellas, en cada uno de sus rubros, todas eran exitosas. Y llegaban y se acercaban conmigo y me decían, es que Ana, el amor no existe de pareja, porque ya lo he vivido, y casi todas estaban de que habían terminado con el novio. Entonces yo dije, a ver, el universo me está tratando de decir algo. Y en ese momento, intuitivamente les contestaba, si tú existes, él existe. Si tú existes, él existe. Porque luego decimos, no, pero ¿cómo va a existir alguien que tenga estas características, etcétera, etcétera? Pero si tú realmente crees y confías que él existe, es porque tú eres la prueba viviente de que así es. Entonces les enseñé a cada una de ellas a confiar otra vez en el amor, a soltar muchísimas cosas. Cada una tuve una conexión increíble. Entonces tengo amigas ya en diferentes partes del mundo, pero se me hacía como algo muy repetitivo que existe allá afuera, ¿no? Con culturas diferentes, con rasgos físicos diferentes y todas con la misma temática. Estoy viviendo mi punto cúspide profesional, estoy viviendo mi punto cúspide físico. Te digo, mujeres, no tienes idea, Andrea, lo guapas que estaban mis amigas, que con mucho les mando muchísimo amor. My Ashkams, Ashkem es mi amor en turco. Y llegaban y me decían, me leyeron hasta unas cartas del tarot, de repente entre juegos, me hice muy amiga de ellas y físicamente eran preciosas. Y cuando me empezaron a contar todas sus historias, yo les decía, pero es que me es imposible ver cómo no has encontrado esa pareja cuando te has abierto tanto al amor. Entonces yo les empecé a enseñar técnicas de manifestación, empezamos a bailar, empezamos a soltar. Les enseñé a través también de algunas técnicas de static dance con key codes para soltar la parte somática, la parte del control.
y no solamente estaban súper agradecidas, sino que también una de ellas ya conoció a alguien. Entonces se me hizo muy mágico cómo a través de estas transformaciones y conexiones a nivel mundial nos damos cuenta que todos queremos lo mismo, compartirnos desde un lugar amoroso. Solamente es hacer en este sentido este énfasis en confiar en el universo para que esto suceda. Entonces fue una experiencia muy mágica este viaje. Sí, y sobre todo hacer la conciencia, ¿no? De si no está presentándose, es muy posible o es más. O sea, más bien es porque yo no lo estoy permitiendo, ¿no? Y porque posiblemente haya creencias dentro de mí, haya algún tipo de miedo, una capa, algo que me está protegiendo, alguna defensiva, una creencia sobre el amor, algo que no me está permitiendo conectar con él. Entonces eso también me hace sentir bien porque digo, ok, es que soy responsable también de ello, ¿no? Sin ningún tipo de carga ni culpa, solamente estoy en un proceso, ¿no? En un proceso de autodescubrirme, el por qué elijo lo que elijo y cómo me alineo más hacia lo que sí deseo. Y eso pues es un trabajo de amor propio inmenso, ¿no? El tomarnos el tiempo de reflexionar, de ir a terapia, de interiorizar con nosotras mismas. Entonces, hablando un poco más de eso, justo también hay otra herramienta que me encanta, que es el tapping. Actualmente ya no lo estoy practicando tal cual, pero siento que los pasados 2 años fue una herramienta que me ayudó muchísimo y consta en tocar ciertos puntos energéticos del cuerpo mientras haces repeticiones de lo que deseas destruir y descrear, o sea, de cualquier creencia o frases que te alinean también a esa versión que deseas ser, pero vas tocando estos puntos energéticos y pongo un ejemplo, ¿no? Sientes mucho enojo, estás enojada por una razón, si alineas el tapping a esa emoción, sientes el enojo y te concentras en repetir estas frases, conectar con la emoción. Después de unos 4 o 5 minutos de estarlo repitiendo, la revolución baja, te sientes más tranquila y también empieza a llegar más claridad en los siguientes días de lo que estés tratando, ¿no? Y a mí esa herramienta me funcionó en su momento y siento que tiene que ver, uno, estás conectando con la palabra, ¿no? La manera en que tú te hablas y buscas también, haces preguntas, buscas respuestas a través de la palabra. Y pues es algo similar a las barras Access, ¿no? Entonces aquí como que veo un punto de encuentro entre lo poderosa que es la palabra y cómo buscamos estas respuestas de sanación y de conciencia con nosotros mismos. Y digo, la terapia, por ejemplo, también con otro ser humano y platicar y hacer consciente a través de lo que estás hablando y que te puntualicen, ¿no? De que te has dado cuenta cómo muchas veces tiendes a expresarte de esta manera y ya tú te cachas, ¿no? Y dices como, ay, sí es cierto. Pero yo creo que también sufrí muchísimo el año pasado, ¿no? Yo llegué a tal grado que yo dije, tengo que hablar conmigo misma en voz alta. O sea, ya sí tenía la terapia, el journaling, la meditación, lo que quieras, pero yo dije, voy a gesticular cómo me siento conmigo misma para ser lo más sincera posible, lo más humilde, auténtica de realmente qué estoy sintiendo. Y muchos 20 también caían de esa manera. Entonces siento que la terapia muchas veces tiene el poder de la palabra en sus diferentes formas, pero también existe la terapia del movimiento, ¿no? Y de liberar emociones a través del cuerpo. Mencionabas ahorita el static dance, el yoga es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, o movimientos incluso somáticos que no tienen que ser forzosamente como de ejercicio y tonificación, sino que dejas libre tu cuerpo a responder a lo que está necesitando, o incluso puedes trabajar temas como la ira a través de movimientos un poco más sutiles, ¿no? De liberar el cuello. Yo, por ejemplo,
ayer que grabamos el primer episodio del podcast, estaba yo nerviosa y Ana me hizo una meditación a través del Static Dance y me liberó muchísimo, amiga. ¿Cómo ha sido tu experiencia con este tipo de herramientas corporales? Cuando me capacité en dar este tipo de terapia para liberar justo lo que mencionas, esta parte del control, esta parte del deber ser, me fascinó porque yo era mi primera clienta, ¿no? Yo realmente empecé a acercarme como a estos movimientos de danza porque llevo bailando desde que tengo uso de razón. Mi papá no se los va a negar porque sabe bien que desde que era muy pequeña, porras, tango, hip hop, inclusive te digo, un poco de flamenco, pero al final fue como esta parte que conectaba mucho conmigo, esta esencia del baile. Y me di cuenta que cuando empezaba a hacer ciertos movimientos que no eran controlados, me empezaba a sentir diferente. Entonces lo empecé como a ejercer en mí misma y después me empecé a tomar diferentes tipos de cursos, como más de free movement y mana movement y otro tipo de cursos en los cuales realmente comprendí el poder que tenía la liberación corpórea, ¿no? Porque bien es cierto que muchos de nuestros traumas, como son información, se almacenan en nuestro cuerpo. Entonces, en el momento en el que haces consciente cualquier emoción, cualquier situación traumática, cualquier situación que inclusive te duele o te molesta, obsérvala. Porque la primera recomendación que yo haría en este tipo de o cualquier tipo de terapia es aceptar y observar sin juzgar, ¿no? Si me siento triste, si cualquier emoción es válida, nunca dejes de invalidarte. Esa es mi primera sugerencia. En el momento que aceptas, cuando empiezo a dar como estas terapias, empiezo con el key code, ¿no? El de free movement, como para que realmente empiece a soltar el cuerpo, ¿no? Entonces, realmente cuando empiezo a hacer que, en este caso, el usuario, la persona que tengo enfrente, se empiece a sentir cómoda y en esta aceptación de no tienes que moverte de X o Y manera, simplemente suelta, empiezas a cambiar la connotación inclusive hasta en el cerebro de yo tengo cierta manera de pensar o este procesamiento lógico, pero en ese momento como que tu cerebro lo destantea de alguna manera y no piensa. Entonces empiezas a conectar más con tu cuerpo. Entonces, cuando te empecé a dar ayer la terapia de liberación corpórea a través de los círculos en infinito también inclusive, porque justo tenemos mucho más las mujeres esta represión sexual, ¿no? Esta parte donde tenemos muchísimo sentido de culpa, más yo creo que la cultura latina tenemos eso. Entonces, en el momento en el que te liberas y sientes esta conexión sexual, porque nuestro chakra sacro en realidad es nuestro chakra que conecta con nuestra creatividad. Entonces, si tú reprimes también tu sexualidad, reprimes tu creatividad, ¿no? Entonces, a mí me gusta como llevar de la mano al usuario, en este sentido a ti, para que realmente pudieras con el baile sentir cómo tu cuerpo iba tomando sus propias decisiones sin que le metieras cabeza. Y cerramos esta experiencia con la meditación para que bajaras toda, ya después de que bajaste toda la información, la liberaste, podías conectar desde la ligereza con la energía de la divinidad. Por eso te hice concentrarte en tu chakra corona para que realmente absorbieras toda esta energía, pero ya que el cuerpo quedara completamente liberado para que fuera bajando. Y si te diste cuenta, te fui llevando a través de una visualización en cada uno de tus chakras para que realmente pudieras sanar cada uno de ellos para que hubiera espacio para nueva información. Por eso ayer pudiste fluir de una manera muy diferente. Me encantó, amiga, de verdad. Me encantó, me encantó. Y pasando ya del cuerpo, ¿no? Y cómo nos libera también emociones, energía, el practicarlo, y es importante, más allá de la estética o del físico, cómo nos vemos, que también cada quien tiene sus propias formas de verlo, el soltar el miedo, la ira, la tristeza a través del cuerpo con diferentes herramientas como las que mencionamos, siento que es sumamente liberador. Otra herramienta que considero que es buena tenerla en cuenta y platicarla de manera rápida, por así decirlo, en este episodio, que ya casi está por terminar. No, ¿verdad? Es la alimentación, ¿no? O sea, cómo la alimentación es una herramienta que nos permite sentirnos más en conexión, en estabilidad
enérgicas, ¿no? Vitales con el cuerpo, porque al final hay que recordar que somos una trinidad, ¿no? El cuerpo, la mente y el alma. Y estar pendiente de las tres y saber cómo nutrirlas y cómo mantenerlas estables y en paz es muy importante. Pues el cuerpo, su alimentación sí se ve afectada, ¿no? Por la alimentación que tenemos, y en este caso sería la alimentación consciente, ¿no? ¿Qué estamos consumiendo? Porque todo lo que consumimos también tiene una energía, tiene una frecuencia, tiene una densidad. Y si nos vamos a pensar en alimentos como verduras, minerales, frutos, cosas que vienen de la tierra, recuerden que si conectamos tanto con la naturaleza a través del tacto, también en el alimento es lo que nos va a dar, ¿no? Yo creo que este es un tema tan interesante, el de la alimentación, que también valdría la pena profundizar en él. Y hablando de la alimentación consciente, Andy, me gustaría dar mi experiencia en esto. Y fue que tuve una literal ups and downs, una temporada así arriba, abajo. Y fue, por ejemplo, me acuerdo cuando cumplí 18 años, gané un concurso de belleza. Después así adelgacé muchísimo. Cuando entró a trabajar al sector industrial en Kellogg's, subí casi 20 kilos. Y en estos picos de la cantidad de azúcar, porque comía, desayunaba y cenaba cereal, me di cuenta que estaba viviendo un estado emocional completamente depresivo. No le estaba encontrando mucho sentido a mi vida. Imagínate, yo tenía en ese momento 21 años de edad. Y fue cuando me asusté, ¿no? Fue como, ¿cómo puedo estar sintiendo esto a esta edad, ¿no? De no encontrarle el sentido. Y fue cuando tomé la decisión de un día a otro, literal, de decir, voy a eliminar el azúcar por completo, por lo menos un tiempo de mi cuerpo para que se pueda limpiar. Hice ese proceso y el primer mes bajé casi 10 kilos y seguía comiendo absolutamente todo lo demás, seguía comiendo tacos, quesadillas, absolutamente todo, garnachas inclusive, porque no quería tampoco malpasar a mi cuerpo, no le quería quitar como todo de jalón, pero empecé por la decisión del azúcar refinada, seguía consumiendo un poco de fructosa, pero cada vez en menores cantidades. Seguí bajando en el momento en el que empecé a meterle un poco más al ejercicio y desde ahí hubo literalmente una ráfaga sin parar interna, donde ya no quería como dejar de sentirme con esa vitalidad. Inclusive hoy en día muchas de mis amigas me dicen, es que o te tomas 10 cafés al día o no entiendo de dónde sacas energía. Quien conozca a mi padre va a saber que también es un parte, es mucho mi tema genético, pero adicionado a eso fue esa ligereza en el momento en el que elegía cada cosa que consumía. Por ejemplo, una cosa que tomo al iniciar mis mañanas es mi agua tibia, un vasito con agua muy tibia como para limpiar el estómago. Seguido de eso me hago un té, le pongo un poquito de gotas de limón amarillo, un poco de cúrcuma, jengibre y una pizca de sal del Himalaya, y me lo voy tomando a sorbos. Voy haciendo consciente que le voy introduciendo a mi cuerpo algo para que lo vaya a hacer como un proceso de detox. En otras ocasiones, cuando necesito un detox más profundo, le pongo una tapita de vinagre de manzana, le pongo limón, miel y un toque de pimienta cayena. Entonces depende, por ejemplo, qué quiero liberar de mi cuerpo, es como comienzo mi día. Y seguido de eso, yo creo que también una nutrióloga que estimo mucho, Paula, no me dejará mentir, el orden sí afecta en el proceso químico interno del cuerpo para poder realmente digerir. Por ejemplo, me gusta mucho empezar mi día con una pequeña porción de verdes. Y verdes me refiero a que, por ejemplo, puede ser espinaca, lechuga, un poco de aguacate, limón y sal. De ahí sigo con la parte de la proteína, me como mi huevo con las verduras o lo adicional que le quiera agregar, y termino ya con la parte un poquito del tema del carbohidrato o del azúcar, ¿no? Si se me antoja una galleta, si se me antoja ya al final meterle el tema del café, en ese orden es en el que sigo mi proceso de alimentación para empezar el día, por ejemplo, y realmente sí me ha cambiado
en este orden y en este estado el ánimo, me ha cambiado también cómo me siento energéticamente para el resto de mis demás actividades. Me encanta, amiga, me encanta de verdad. De hecho, estaría padrísimo que nos compartas tus menjurjes, de que los menjurjes de Ana, ya sabes, de que cómo empiezas el día, porque yo me tomo un limón con, o sea, tibio, o sea... ¿Cómo es un limón tibio? No, porque yo me tomo una agüita de limón tibia y ya. Pero todo eso que le metiste seguramente también tiene un efecto y un porqué. Entonces esperen los menjurjes de Ana en nuestras redes sociales, que aquí se las vamos a dejar abajito. Conectado a eso que menciona sobre la alimentación, consciente sobre todo, a mí me funciona mucho, por ejemplo, empezar el día o cada que tengo tiempo de hacer una comida completa, de cocinarme, escuchar mucho y preguntarle a mi cuerpo, ¿no? Como, ¿qué se te antoja? ¿Fruta? Veo lo que hay en el refri. ¿Fruta? ¿Quieres fruta? Fresa, melón. Y solito el cuerpo también te va respondiendo, ¿no? ¿Quieres un juguito verde? ¿Se te antoja más unos chilaquiles o huevo frito? Ya sabes, o sea, sí me pregunto mucho a mí misma qué se me antoja. Y está bien padre porque acaban siendo comidas muy completas, pero lo hago de manera consciente preguntándole a mi cuerpo qué le es más ligero, ¿no? Que es lo que platicábamos el episodio pasado, también de mucho seguir la intuición en nuestras elecciones. ¿Qué es más ligero? ¿Qué me va a hacer sentir mejor? Y esa información también el cuerpo mismo nos habla. Entonces está súper padre. Creo que valdría la pena mucho abordar el tema de alimentación consciente y ejercicio como más a profundidad en otros episodios, porque a mí en lo personal me cuesta trabajo todavía, ¿no? O sea, como que lo estoy todavía interiorizando y practicando para cada vez hacerlo mejor, pero de repente no lo manejo tan bien, amiga, y yo sé que tú sí. Entonces ahí creo que Ana nos va a poder ilustrar súper bien y darnos consejos sobre cómo conectarnos más con el movimiento, con el ejercicio y también con nuestra alimentación, ¿verdad, amiga? Con mucho Yo sé gusto, que tú amiga. eres experta en esos temas de verdad y te admiro muchísimo porque sé lo disciplinada que eres y que también te es ligero, ¿no? A contrario mío que de repente digo, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no me lo permito? Y bueno, ya para cerrar este episodio, amigos, recordemos que hablamos sobre varias herramientas que personalmente nos han ayudado a nosotras a sentirnos más conectadas con nuestro ser, con nuestra felicidad, con nuestra paz. Y como les comentaba, el tema de la manifestación, la visualización, que se conecta mucho también con la física cuántica, la neurociencia, nuestras creencias limitantes, es un tema enorme que valdría mucho la pena abordar porque yo considero que actualmente es el pilar más importante a comprender como en estos tiempos, ¿no? A lo mejor ahorita lo que dije no hizo mucho sentido, ¿verdad? Pero van a ver que en el siguiente episodio lo vamos a profundizar porque siento que en lo personal es lo que a mí me ha abierto más puertas para sentirme más segura, más en confianza, comprender de dónde vienen mis pensamientos, mi inconsciente, cómo eso afecta mi pensamiento, afecta mis emociones, mi cuerpo, mis palabras y mis acciones, ¿no? Es como un caminito que vale la pena que lo profundicemos, amiga. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio, ¿no? Gracias por acompañarnos en nuestro segundo episodio. Esto fue Ser al Cuadrado. No olviden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales y recuerda, conecta con tu ser.